Muy buenos días. Vamos a desarrollar nuestra capacitación anual de lavado de activos, financiación del terrorismo, con un nuevo concepto para este 2021 que se llama financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ahí quiero hacerles una precisión importante y es que el tema de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva durante toda la capacitación, cuando yo mencione financiación del terrorismo, por favor tengan en cuenta que estoy incluyendo los dos conceptos. Y lo segundo es que es un nuevo tema que estamos tocando a raíz de que en los sistemas antilavado para este año ya le están dando cada vez más fuerza y más poder a ese concepto. Entonces es importante, aunque a nosotros todavía nos rige la circular 170, es importante que tengamos presente ese concepto de financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, eso primero que todo. Y lo segundo, pues que le damos la cordial bienvenida a todos los puertos que no habían tenido pues como la oportunidad de compartir esta charla con nosotros y lógicamente son conceptos nuevos para varios de ustedes que no habían tenido la oportunidad de tener esta capacitación. Continuando, entonces tenemos que es importante las definiciones. Entonces vamos a empezar a hacer las definiciones de cada concepto. El lavado de activos, como su nombre lo indica, cuando uno tiene la ropa sucia la mete en la lavadora, eso es el lavado de activos. Es la modalidad mediante la cual esas organizaciones criminales que obtienen dineros ilícitos les dan apariencia de legalidad lavándolos, ¿cierto? Lavándolos ¿cómo? A través de actividades que sí son lícitas o del sistema financiero. El lavado de activos está tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 323, tuvo una modificación en el 2011 a través del artículo 42 de la Ley 1453. Y es importante, acá en este punto, pues no voy a leer todo lo que aparece en diapositiva, pero sí es importante que tengamos en cuenta dos cosas. Primero, lo que dice en rojo. En rojo dice que va a ser sancionado el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre, ¿cierto? Entonces ahí es importante que nosotros no nos veamos involucrados en ninguna de esas actividades con nuestros clientes o proveedores. Después habla de los delitos fuente a través de los cuales se puede dar ese origen de ese dinero ilícito, y luego dice que le dé apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra. Nosotros podríamos, si no sabemos seleccionar bien nuestros clientes, darle apariencia de legalidad a algo que realmente no lo tiene. Y el último concepto que me interesa que veamos es la sanción, que va de 10 a 30 años y una multa que va entre 650 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces es importante tener eso presente. La financiación del terrorismo, por definición, es el apoyo financiero en cualquier forma al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. Es importante que tengamos en cuenta que también la financiación del terrorismo está tipificada en el Código Penal a través del artículo 345. Y aquí pues obviamente también vamos a hacer unas observaciones. En la diapositiva dice el que directa o indirectamente, ahí es donde podemos caer, en la parte indirecta, provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde, administre fondos, bienes o recursos que estén promoviendo el terrorismo. Entonces ahí uno tiene que saber muy bien cuáles son los clientes, quiénes son los proveedores, que uno no termine de alguna manera contagiado por las actividades ilícitas que ellos realicen. También tiene una sanción que es la prisión entre 13 y 22 años y una multa que va de 1.300 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Finalmente, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva también habla de todo acto que le dé fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para que se realice ¿qué? Fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, traslado de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de un arma nuclear, química o biológica, que enseguida vamos a ver qué son, y sus medios de lanzamiento u materiales relacionados. Y ahí es donde nosotros podríamos caer, porque pues obviamente uno no va a participar de que traigan un arma, pero de pronto sí de componentes de un arma química o biológica. Entonces es importante tener presente que también podríamos incurrir en delitos de financiación de armas de destrucción masiva.
Vamos a ver el esquema tanto para la financiación de terrorismo, recuerden que ahí está inmerso armas, y lavado de activos. ¿Cómo funciona? Pues tiene como 3 etapas. La primera es la etapa de colocación, la segunda es de ocultamiento y la tercera es de integración. Enseguida vamos a ver un esquema que es más específico, pero básicamente de lo que trata esto es que cojo los fondos ilegales y tengo que lograr meterlos al sistema financiero a través de mis distintas actividades o de mis empresas fachada o lo que esté realizando. Después procedo a moverlas para ocultarlas y después hago la integración, que es cuando ya regreso a la economía, pero ya supuestamente es dinero legítimo. Me gusta más este esquema que es más detallado, donde muestra que usted tiene un dinero que proviene de actos delictivos, ¿cierto? Aquí tiene un capital legítimo o un dinero que proviene de un acto delictivo. Entonces usted lo que hace es que empieza a colocar eso en bancos, ¿cierto? En diferentes inversiones. Si usted, por ejemplo, obtuvo $1 millón por actividades de narcotráfico o trata de personas o evasión de impuestos, etc. Usted obtuvo $1 millón, pero usted lo entra al sistema financiero, ese $1 millón, pero lo entra al banco X, al banco Y, al banco Z, entra de a 300, 400, y después de esos bancos empieza a mover, después para las autoridades llegar al $1 millón, pues tendrían que devolverse de banco en banco y eso sería casi que literalmente imposible. Entonces cuando ya lo logra meter y mover, ya viene la integración, es cuando se empiezan a comprar cosas de manera legal, empieza a comprar y hasta pagar impuestos y todo, empieza a comprar el carro, la cadena de taxis, las motos costosas, los edificios, etc. O terrenos. También se utilizan mucho las mulas. ¿Por qué a una organización le interesa hacer toda esa vuelta? Pues primero porque le interesa ocultar ese dinero que tiene de origen ilícito. Y lo segundo es porque una vez ese dinero ingresa al circuito económico legal, ya lo pueden utilizar para seguir haciendo otras actividades delincuenciales. Ya lo sacan incluso del banco, hacen la transferencia de manera muy legal. Lo tercero es porque les interesa tener negocios fachada que den apariencia de legalidad y ahí es donde está, digamos, el mayor riesgo nuestro en estos negocios fachada. Y lo cuarto es que les interesa realizar negocios para beneficiarse de ese dinero. Entonces, si yo ya tengo un dinero invertido, tengo una empresa fachada, esa empresa fachada me sirve para seguir delinquiendo, pero también me genera una rentabilidad sobre un dinero que le necesito darle apariencia de legalidad. Entonces se vuelve el negocio redondo. El lavado de activos y la financiación de armas o de terrorismo tienen 2 grandes similitudes. Lo primero es que se pueden valer de las mismas técnicas, canales e instrumentos para movilizar el dinero. Entiéndase, técnicas, canales o instrumentos, crear empresas fachada, mover la plata en bancos, establecer canales de comercialización de productos y utilizar los mismos tipos de canales para mover la plata o mover las armas, etc. Y otra similitud es que el esquema de colocación, ocultamiento e integración que acabamos de ver es el mismo. Funciona igual para los dos, se aplica igual a los dos. Pero también tienen diferencias. La primera gran diferencia, que yo diría que es la más importante por lo que implica cuando hacemos el estudio del cliente y del proveedor y de todos los contratistas o los terceros o las partes con el que interrelacionamos, está en que en el lavado de activos el dinero viene de actividades ilícitas siempre. En cambio, en la financiación del terrorismo puede ser ilícito, que es mucho, pero también puede haber empresas legalmente constituidas que pagan impuestos, que funcionan y que son reconocidas y que funcionan bien, pero resulta que les gusta financiar actos terroristas para protegerse o para proteger su entorno, pero financian terroristas. Lo segundo es que en el lavado de activos el interés, la segunda diferencia es que en el lavado de activos el interés es legalizar dinero. En la financiación del terrorismo no necesariamente legalizar dinero por el punto anterior, sino que les interesa es mantener esa entidad terrorista, mantenerla viva. Y el tercero es la trazabilidad que hace el dinero.
En el caso del lavado de activos, pues lo que yo busco es que sea sucio, vaya y dé la vuelta y llegue limpio, mientras que en la financiación del terrorismo lo que yo busco es sale el dinero pero no vuelve, porque yo estoy financiando un grupo terrorista. Digamos que hay un concepto que es fundamental para el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuyas fuentes pueden ser las mismas para ambos, y es lo que se llama los delitos fuente. Los delitos fuente son esas actividades ilícitas que se hacen que generan ese dinero ilícito que después lo tengo que ir a lavar o que lo voy a utilizar para seguir haciendo actos terroristas o financiando armas. Y son el enriquecimiento ilícito, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la extorsión, la rebelión, el secuestro, el tráfico de todas las de personas o de migrantes, el concierto para delinquir, el peculado por apropiación. Bueno, todos los delitos que generan dinero ilícito se denominan delitos fuente, y aquí en la diapositiva vemos algunos, ahí no están todos, son muchísimos. Ahora hablemos sobre los tipos de armas de destrucción masiva que existen. El primer tipo de arma de destrucción masiva que existe son tres tipos de armas. El más conocido, que es el nuclear, pues yo no voy a dar una definición pues tan técnica como la que aparece en la diapositiva, aunque es importante que ustedes la lean, ¿cierto? Porque es una combinación de una cantidad de químicos que después hacen ¡pum! Entonces, digamos que esos son los nucleares, los que tienen ese efecto de estallar y destruir, ¿cierto? Y generalmente hay un efecto radioactivo. El segundo tipo de arma de destrucción masiva es la biológica. Incluso muchos de ustedes habrán escuchado cuando empezó el COVID, que se especuló acerca de que era pues como un tipo de guerra biológica. Son sistemas complejos que difunden organismos o toxinas causando enfermedades mortales para los seres vivos. Entonces digamos que se genera un organismo que causa daño y genera muerte. Y el tercero es el químico, ¿cierto? Ahí sí son sustancias químicas que producen toxicidad o muerte, una toxicidad que produce la muerte o una incapacidad o una lesión permanente. Yo no sé si algunos de ustedes no habían nacido, pero otros sí. Cuando el 9/11 en el 2001, Estados Unidos quedó muy amenazado de que le iban a meter contenedores con armas químicas, o sea que cuando se abriera el contenedor pues todos se iban a morir, y también les empezó a suceder, por eso es que los sistemas de VAX, de CITIPAD y ahora de OEA exigen la inspección de sobres y paquetes, porque a ellos les empezaron a meter en los paquetes, a los paquetes de correo llegaban sobres con anthrax, que es un químico muy fuerte que causa daño en las personas. Entonces digamos que es un arma química, es cuando utilizo un químico para hacerle daño a quien lo recibe. Entonces hablamos de armas nucleares, biológicas y químicas. Cuando estamos hablando de financiar la proliferación de esas armas, se habla de esos tres tipos. Los países que más están afectados por esta problemática, pues ustedes saben que las potencias mundiales a nivel de armas nucleares, pues siempre se ha sabido que es Estados Unidos, que está Rusia, que está Israel, es una potencia súper grande a nivel de armas de destrucción masiva. Francia es una de las grandes potencias del mundo y obviamente China. Entonces digamos que son los países, al ser potencias, pues son los más afectados, pero también se ven afectados Corea del Norte, Pakistán, Reino Unido también es potencia, no tan grande, pero sí. Entonces digamos que todos estos países se ven afectados por la problemática. Sin embargo, Colombia no es ajeno a ese problema, ¿cierto? Entonces también se puede ver la empresa afectada por actos de financiación de armas de destrucción masiva, prestándole servicios o realizando negociaciones con empresas que estén involucradas. Y sabemos pues que Colombia es un país que ha tenido bastantes actos terroristas. También es importante tener en cuenta que si la empresa colombiana se va a expandir a esos países que están golpeados, pues obviamente al momento de
de hacer la negociación, pues tienen que ser más exigentes para mitigar los riesgos relacionados con los mismos. A nivel de normatividad en la financiación de armas de destrucción masiva, no hay una regulación en el Código Penal. O sea, vimos ahorita que teníamos regulación en el Código Penal para el lavado de activos y vimos que teníamos para la financiación del terrorismo. Respecto a la proliferación de armas, la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, no hay nada específico, o sea, no hay el artículo tal del Código Penal, ¿cierto? Pero sí existen conductas asociadas, eso sí lo menciono, o sea, tal conducta se asocia y tiene una sanción. Es importante tener presente que, sin embargo, los órganos de control tienen normas para la prevención del riesgo, tanto del lavado de activos como de la financiación del terrorismo, como de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué quiere decir eso en la diapositiva? Quiere decir que aunque no esté penalizado, sí hay normatividad respecto a que se debe controlar. Y eso es algo que no se puede, no se puede ignorar. Entonces, el Código Penal no regula directamente la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva como un delito, pero incluye conductas asociadas. Y las consagra en lo que va del artículo 358 al 367b. Y también en diciembre del año pasado, en diciembre del 2020, salió la circular 100, cuyo capítulo 10 habla y es muy exigente en este tema, lo que les decía al principio de la charla. Les voy a explicar un poquito para que ustedes entiendan cómo este contexto. En Colombia existen diferentes entidades que controlan según los sectores, si es del sector real o si es del sector financiero, y aún siendo del sector real, si pertenece a estos sectores, que controlan las disposiciones de la OIAF en todo lo que es el sistema antilavado. Pero de manera específica, la Superintendencia de Sociedades controla a todas las empresas del sector real que ganen más de 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año, lo controla con un sistema que se llama el SAGRILAF. Ese SAGRILAF, digamos que viene, es un sistema antilavado que ha venido evolucionando y en diciembre del 2020 se convirtió en un sistema muy exigente. ¿Por qué? Porque antes no le exigía sino a las empresas que ganaran más de 160.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año y lo bajó a 40.000. Entonces, si antes había este grupo de empresas que les aplicaba en 160.000, con 40.000 se creció enormemente. Y ellos, digamos que empezaron a mandar la parada en lo que es el sistema antilavado del sector real, no del sector financiero, porque el sector financiero ha sido súper controlado. Entonces ya hay más empresas controladas y se le está dando mucha fuerza a todo lo que es el sistema, a todo lo que es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Que a SEA le aplica? No, a SEA no le aplica porque SEA no se gana 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año. A SEA le sigue aplicando el sistema antilavado del sector real que controla la DIAN a través de la circular 170, que es el que controla todos los que tenemos que ver con el comercio exterior, que los depósitos, que las agentes de carga, que los agentes de aduana, etc. Si alguno de esos, un depósito, un puerto, etc., se llega a ganar más de 40.000, ya le aplican los dos, el de la 170 y este SAGRILAF. ¿Cuál es la diferencia? Que la 170 es demasiado laxa, pues muy suave. En cambio, este capítulo 10 de esta circular 100 del 2020 es muy ácida y tiene muchas exigencias y muchos controles. ¿Qué busco yo con SEA? Que nuestro sistema, digamos, antilavado, que es el de la 170, combinado con VAX y ahora combinado con OEA, sea consistente, sea fuerte, de manera tal que el día que la 170 por fin la tumben y salga una circular fuerte, severa, nosotros no nos quedemos así como, ¡ay, qué es esto! No, ya tengamos idea de cómo viene evolucionando los sistemas antilavado. Por eso es que no me gusta cuando ustedes en el formato de relaciones con el cliente, el número 1, que se llama conocimiento del cliente, lo llamen circular 170, porque el día que desaparezca la circular 170 y aparezca la circular 100 o la circular 80, entonces
Entonces no podemos coger el formato y decir, es que sean la 170 y no la 80, ¿no? Es la circular. Lo que necesitamos dentro de la circular es conocer el cliente, ni siquiera el cliente, conocer el proveedor, conocer el contratista. Y digamos que en ese sentido, pues, aunque no haya una normatividad precisa en el Código Penal que nos sancione, sí hay sanción a los que no cumplan los sistemas antilavado. En el caso de nosotros, que es la 170, y que hay conceptos del decreto, siempre me olvida el número, creo que es el 360, el nuevo, el que nos aplica en ese momento, ahí también hay una parte que dice conocimiento del cliente. Entonces, por eso la empresa, basado en esos dos, toma determinaciones de control. Para implementar un sistema de prevención del riesgo derivado de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que vuelvo y les digo, no es el caso nuestro, pero sí podemos ir teniendo tipsitos de control. Es importante tener en cuenta las etapas y momentos que lleva el análisis certero, que lleva pues a un análisis certero de si realmente tenemos una amenaza respecto a fondos que provengan de actos terroristas y que se vayan a ir a financiar esas armas. ¿Y cuáles son? Pues lo primero que debemos tener presente va ligado el uno con el otro y es el área geográfica. O sea, conocer muy bien en qué área geográfica vamos a trabajar y si hay grupos que operen en esa área geográfica, obviamente estamos hablando de grupos terroristas. Conocer muy bien esas contrapartes, tanto clientes, proveedores, contratistas, si están en una zona fuerte en ese tema, pues tener presente el conocimiento muy bien de ese cliente. Y como nosotros ya tenemos conocimiento del cliente por el tema de antilavado que nos aplica la 170, pues ¿por qué no aprovechar y mirar que en esa zona de pronto ese cliente pueda ser de riesgo por financiar actos terroristas o por financiar actos de proliferación de armas? Verificar si el producto o servicio que ofrece la compañía puede estar relacionado con sustancias químicas que puedan ser utilizadas como uso bélico. Acuérdense que una de las armas es las armas químicas y acuérdense que las armas nucleares tienen componentes químicos. Entonces, si esa contraparte está relacionada con eso, pues obviamente tenemos que estar más alerta que si no está relacionado con eso. Lo cuarto es verificar si los canales y mecanismos de distribución de esa compañía y de las contrapartes de esa compañía podrían ser utilizados para camuflar el transporte de armas o material de creación de las mismas. Entonces, si se presta, pues obviamente es como cuando uno está haciendo el análisis de riesgo con los clientes de exportación para narcóticos. Entonces uno dice, es que mueve carga de exportación y la saca por el puerto de Buenaventura. Entonces, ese es de mayor riesgo que el que no mueve carga de exportación, por ejemplo, o que no la saca por Buenaventura, sino que la saca por Cartagena, que hay un poquito más de control. Y eso que tampoco es que varíe mucho el riesgo. Pero es mirar eso, mirar si se facilita el transporte de esos elementos a través de esos canales de distribución. Y determinar contrapartes que ejecuten actividades económicas que fácilmente puedan considerarse riesgosas para desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear elementos en el desarrollo de esas armas nucleares. Entonces, mirar muy bien, eso es finalmente todo lo que les acabo de decir, los 5 puntos, es conocer muy bien esa contraparte, dónde está ubicada, qué producto es el que comercializa, a través de qué medios de transporte, qué tan fácil es camuflar ahí cosas, qué tan fácil es que esas producciones de esos productos que ellos mismos hacen se presten para eso, etc. Eso es conocimiento. Entonces, hay unas señales de alerta que nos pueden ayudar a ese conocimiento, ¿cierto? Dentro de esas señales de alerta, pues obviamente lo primero son las personas jurídicas, ¿cierto? Y conocer muy bien esa persona jurídica, ¿cierto? Si tienen como propietarios o directivos, personas que uno se da cuenta a través de la interrelación. Ahí es algo importante la interrelación con los gerentes, con los representantes legales, porque muchas veces ponen personas que ni siquiera son económicamente o no tienen incluso hasta dificultades económicas, y eso lo detecta uno en el estudio que hace del representante legal. También que son constituidas con bajos capitales
y después quieren hacer una gran inversión. En el caso nuestro, por ejemplo, la Cámara de Comercio dice que el capital son 10 millones, pero quiere hacer una importación de 100 millones. ¿De dónde saca la plata? Realizan grandes inversiones, no obstante haber sido creadas muy recientemente. Entonces son empresas que llevan menos de 6 meses y ya van a traer una importación de 500 millones. Venga, entonces usted, ¿dónde originó esos fondos que le permiten tener esa infraestructura para traer toda esa importación? Tienen en común a los socios, gerentes, administradores o representantes legales con otras personas jurídicas o empresas outsourcing. Este aspecto a mí me parece bien importante por lo siguiente: muchas veces cuando una empresa crea una empresa fachada, ¿qué es lo que busca con la empresa fachada? Está buscando, con esa empresa fachada, dar una apariencia de legalidad. Entonces, para demostrar esa apariencia de legalidad, dice: yo tengo estos proveedores, yo tengo estos clientes, yo tengo estas comercializaciones, yo tengo, ¿cierto? Y en ese proceso tiene que demostrar que tiene un proveedor. Entonces resulta que usted va y mira a los proveedores que están dando como referencia y resulta que es que él es aquí es el representante legal, allá es socio, en esta también es uno de los socios o es el suplente. Entonces esa correlación que me está demostrando a mí, que tan común es que a lo mejor es las mismas empresas dándose las referencias las mismas con los mismos para justificar, para demostrar que sí es una empresa que funciona, que tiene referencias, que existe, pero mentiras, ¿cierto? Y demuestran escaso conocimiento acerca de su negocio. Vuelvo y reitero, al igual que en la primera, la importancia de la visita, del conocimiento en sitio, porque cuando se crean empresas fachadas generalmente no se tiene un claro conocimiento del negocio. Cuando se está hablando de personas naturales o jurídicas, es importante ver hasta qué punto se está tratando de hablar solamente con un administrador sin dar la oportunidad de conocer quién es el inicial, quién es el dueño, quién es el gerente, sino que me ponen intermediarios administrativos. Hacen las transacciones de manera pequeña para no tener que cumplir con muchos requisitos a nivel contable, que ustedes saben que los requisitos contables también ayudan con el tema de conocimiento y de detectar cosas sospechosas. En todas partes ponen la dirección y el teléfono de cosas que no tienen nada que ver. Entonces uno dice, bueno, ¿y este teléfono por qué aparece acá? Si no tiene nada que ver con la empresa, enredan, confunden. La definición de independiente, yo me defino, por ejemplo, como independiente, ¿cierto? Y por eso yo soy de riesgo para muchas empresas. Pero eso no significa que el hecho de que la actividad sea independiente sea una persona ilegal. De hecho, yo no lo soy. Pero sí debe prender alertas. Sí debe prender alertas y debe investigarse, ¿cierto? Cuando uno ya lo conoce, cuando saben quién es, su procedencia, pero eso hay que investigarlo. Se niegan a soportar una operación o actualizar la información básica. Generalmente el que está haciendo actividades ilícitas es duro de actualizar documentos, le chocan los procedimientos. No que estoy queriendo decir con esto, porque hay empresas que siendo muy legales son problemáticas, pero uno ya sabe que son empresas con las que uno tiene un conocimiento y les da pereza porque, ay, otra vez lo mismo, si llevamos 3 años llenando eso. Pero hay otras que uno de entrada, cuando le está haciendo el estudio inicial, detecta eso. Y generalmente, por eso es que yo le insisto tanto a María Elena, y ahora que están los puertos les insisto, y siempre insisto, y ahora con Ángela que también nos está apoyando, por favor, que todas las casillas estén diligenciadas. Es que cuando empiezan a dejar vacíos, a hacerse los olvidados y a firmar al final, después uno va a ver la debida diligencia y resulta que donde tenía que hacer la declaración de origen de fondos no es específica ni clara la información. En los empleados, ¿cierto? ¿Cuáles son las señales de alerta con los empleados? Pues hay una señal de alerta que es muy importante, no queriendo decir esto, ojo, las señales de alerta no quieren decir que si se da, entonces eso es, no. Quiere decir que si se da, estemos alerta. Hay empleados en las empresas que les aterra seguir protocolos, que se los quieren brincar, que quieren pasar de largo. ¿Y qué pasa? Que esas excepciones se prestan para riesgos posteriores de que en la excepción que se hizo se cometió el ilícito. Tienen un estilo de vida que no corresponde con el monto de su salario. Generalmente son empleados que tienen unos ingresos y tienen un estilo económico, unos gastos muy altos, por eso es tan importante la visita.
son recurrentes no, son renuentes a disfrutar vacaciones. Generalmente el prototipo de empleado que está haciendo un ilícito en la empresa es que nunca saca vacaciones o las saca un miércoles y con un lunes festivo para regresar el martes. Entonces él dice que tranquilos, que jueves y viernes se defiende con lo que él deja, llega de primero, sale de último, bueno, empieza a tener un comportamiento que no es normal. Siempre es el que abre la empresa y el que la cierra, nunca deja que nadie se meta como en sus cosas y no le gusta soportar las cosas que, o sea, es evasivo con los controles, especialmente cuando son asesores comerciales que quieren meter un cliente malo y son conscientes de que es malo. Ahí sí que tratan al máximo de, no, 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 eso está bien, eso ya sé, no, 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 y no, 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 no. Con respecto a los proveedores, con respecto a los controles y buenas prácticas, pues, ¿qué se recomienda? Pues primero, tener el conocimiento del cliente. Nosotros tenemos un procedimiento que ahora con OEA sí que se ha robustecido, que lo tratemos de respetar, de cumplir, de verificar si estamos haciendo visitas, hacerlas muy a conciencia, si estamos haciendo, diligenciando formularios, diligenciarlos muy a conciencia, conocer muy bien quién es el cliente, indagar, buscar referencias, en qué mercado se mueve, quiénes son sus clientes, quién lo recomienda. Entonces, por eso es que a veces vemos las recomendaciones, el tema de recomendaciones y decimos, pero ¿por qué friegan tanto con la recomendación? Porque es que las referencias son fundamentales. Porque ese es el que me está diciendo cuántos años lleva en el mercado y hace cuánto está teniendo relaciones comerciales. Estar atento a situaciones o solicitudes que por monto o localización geográfica puedan ser inusuales frente a lo que se conoce de otros clientes o frente a lo que se conoce del mercado. ¿Por qué está pidiendo eso? ¿Por qué está solicitando que le hagamos eso? Si eso no es usual para ese producto, etcétera. El monitoreo de las operaciones, pues obviamente tener un conocimiento más o menos de control de la operación, por eso tenemos, y vuelvo y le digo a los gestores, y vuelvo y le digo a los auxiliares, y vuelvo y le digo a los coordinadores, por eso es tan importante la trazabilidad en el sistema, el control de cada fecha, de cada paso, de cada momento, de cada papel, de cada cosa, porque eso es lo que nos ayuda después a devolvernos y a encontrar cosas sospechosas. Tener procedimientos. Nosotros tenemos los procedimientos, en este momento los estamos revisando. Ser consciente de la revisión de esos procedimientos, de su actualización, de su lectura. Tener todos los controles de los procesos y aplicarlos. Manejar, si vamos a manejar efectivo en alguna sucursal, pues estamos hablando de efectivos grandes, no de efectivos pequeños, pues tener procedimiento de cómo se va a hacer ese manejo. Eso no es el caso nuestro, pero si se manejara habría que hacerlo. Todo lo que nos pueda servir a nivel de tecnología. En este momento tenemos una página contratada con una empresa que se llama Sintecto, que nos permite conocer mucho de los clientes, de los representantes legales, y que la estamos trabajando con Ángela y con María Elena para investigar pues como al máximo lo que se pueda a los clientes y los proveedores y los empleados. Las capacitaciones, como la que estamos haciendo el día de hoy, ¿cierto? Donde la idea es que los empleados conozcan del tema, sepan, estén alertas, no traguen entero. Muchachos, eso es una recomendación que yo les doy, no traguen entero, miren las cosas. Yo sé que muchas veces estas capacitaciones nos cansan y ¡ay, otra vez lo mismo! Pero otra vez lo mismo y uno vuelve y les pregunta y vuelve y los corcha. Entonces es importante, o muchos llegan nuevos, ¿cierto? En este momento yo sé que hay varios que para esta capacitación es completamente nueva. Entonces es importante todas esas señales de alerta, todo eso que a mí me suene como que no, como que me parece que eso no debería de ser así, yo debo estar alerta. Establecer códigos de conducta, ya vimos la charla del código de ética, es muy importante la aplicación del código de ética, es muy importante cumplir con nuestros códigos de conducta, eso es fundamental para un buen comportamiento y para un buen desarrollo de las actividades de la empresa. Cuando estamos hablando de los proveedores, al igual que ocurre con los clientes, es importante conocerlos, quiénes son, hace cuánto están en el mercado, quién los referencia,
qué actividades han desarrollado en el pasado, con quién se han relacionado, porque uno muchas veces, lo que veíamos atrás en la capacitación ahorita, decía que el mismo representante legal que aparece aquí, con el que yo estoy negociando, resulta que es el mismo representante, es el socio de la empresa que está dando la referencia de que es proveedor de esta empresa o que es cliente de esta empresa, ¿cierto? Entonces, si yo no estoy alerta a revisar los documentos, a leerlos, a mirar quién recomienda a quién, pues obviamente puedo caer en ese error. Entonces muchos de ustedes me dirán, bueno, ¿yo cómo hago para saber que él es socio allá? Sí, realmente no es fácil, pero entonces por eso es importante ver la relación que hay, el tipo de servicio que suministra. Esa otra empresa, por ejemplo, uno se da cuenta si es una empresa reconocida o si las referencias que yo estoy obteniendo de mi proveedor son las referencias de unos proveedores y unos clientes que no conoce nadie, pues entonces yo ya puedo entrar a indagar, venga, ¿y esa empresa qué se dedica? O sea, hace cuánto que tiene relación con ellos, qué tipo de relación tuvo con ellos, qué servicio les prestó. Y hasta ya si uno llega a sospechar y uno llega a sentir la duda, es decir, usted me puede suministrar por favor una cámara de comercio de estos dos proveedores que lo están referenciando. Y ya usted, pero eso es cuando usted ya siente que le pica algo allá adentro. Estar atento a situaciones o solicitudes de los proveedores nuevos o potenciales que por cuantía, circunstancia de tiempo, de localización geográfica, le resulten a usted sospechosos. Generalmente los proveedores no le tienen por qué hacer a uno ningún tipo de requerimiento. Entonces, cuando están haciendo ese tipo de solicitudes que uno dice, ¿pero esto por qué? Entonces ahí es donde usted empieza como a pellizcarse. Pero ahí juega mucho la malicia indígena y el compromiso con el conocimiento del proveedor. Y por eso es tan importante tratar de contratar proveedores muy reconocidos. Entonces, que yo voy a conseguir una empresa de seguridad, pues no me consiga la empresa de seguridad más perdida del país, consígase una lo más reconocida posible. Por ejemplo, hace poco tuvimos la experiencia con Don Nelson, que ya todos los puertos lo conocen, que fue el señor que nos hizo la instalación del sistema de seguridad. Don Nelson era un personaje, digamos que para mi calificación de riesgo era muy alta, porque Don Nelson es una persona natural, apenas está recién creada la empresa, es un señor que las referencias que teníamos nos las hicieron en un modelo todos iguales, o sea, tenía unas características que de alguna manera me alertaban, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Pues primero, indagar más allá, solicitar más referencias de las normales, hacer una entrevista más exhaustiva con él, hacerle una visita que se la realizó Oscar, y tuve pues como la ventaja de que es un señor que Oscar conocía de tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, entonces digamos que ahí también había una referencia de alguien que trabaja con la empresa, y fuera de eso se hicieron muchas indagaciones, muchas verificaciones y demasiados controles, demasiados, en el contrato, en todo. Entonces dense cuenta que no siempre uno va regido a lo que dice el procedimiento, sino que si uno llega a un caso específico, de proveedor específico, en el cual uno dice, esto hay que investigarlo más allá, entonces el procedimiento dice que son 2 referencias, yo le pedí 5 referencias. Entonces, es uno de pronto brincarse un poquito el procedimiento o alertar, en el caso de cualquiera de ustedes que tenga que ver con un proveedor, alertarme a mí, que soy la encargada del tema de los sistemas de gestión, para que revisemos si de pronto requiere un estudio o un análisis más detallado. Obtener todas las referencias posibles, siempre todos los pagos por el sistema financiero, eso de que consígneme allí, consígneme allá, no. Obviamente ponerlo a diligenciar el origen de fondos. Nosotros en el formato tenemos una parte donde hace una declaración juramentada del origen de fondos, tanto clientes como proveedores, tanto en el formato de cliente como en el formato de proveedor, que esa casilla esté diligenciada, que esté firmada por el representante legal. Y obviamente una cosa que nos debe alertar siempre, yo siempre digo, uno nunca se va ni por el proveedor más caro ni por el más barato, sino por el que esté en el medio, digamos el que esté en el promedio del mercado. Esos que son tan caros y sobre todo esos que son tan regalados, tan baratos, uno dice, de esto tan bueno no dan tanto, aquí puede haber un tapado. Entonces también tener pues como presente eso y tener cuidado con eso. Ese era el tema que tenía para decirles el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención, el ratico que le han dedicado a esto. Próximamente, o sea, mañana, Paula les hará llegar la evaluación. Aprovecho la oportunidad para comentarles que tenemos pendiente otra capacitación de los procedimientos y los controles de SEA con base a los riesgos que tenemos identificados,
y esas se las estaremos haciendo llegar esta semana también por este mismo medio. Muchísimas gracias, fueron 40 minuticos. Por favor resuelvan la encuesta de manera muy, más allá de llenar por llenar, yo les pediría el favor de que la hagan más a conciencia de qué captar, porque eso me sirve a mí para los refuerzos en las próximas capacitaciones. No se pongan a copiarse los unos de los otros. El año pasado hubo un grupo, no voy a decir cuál, pero que me di cuenta que los 5 contestaban los mismos errores, a los 5 les fue igual de mal. Entonces es preferible que a usted, si a usted le va a ir mal, que le vaya mal, pero por lo que usted creyó, y no porque usted pensó otra cosa y puso lo que el otro le dijo. Y obviamente recuerden que esto es un indicador que tengo que presentar, entonces les agradezco que las respuestas estén por tarde el día miércoles en el correo de Paula, pues o a través de Paula, que ella las baja para yo poderlas ponderar. Y otra cosa que les pido el favor es que recuerden que al ser un indicador, pues yo prefiero saber que nadie me entendió, pero no que 6 uno no entendió, pero los otros 5 se copiaron de él. Entonces sí les agradezco pues como esa colaboración. Les deseo un feliz día y muchas bendiciones. Muchas gracias.